Amén. Vamos a orar para empezar a compartir este mensaje que el Señor puso en mi corazón. Así que oremos. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas. Gracias por este día. Que tu palabra pueda transformar una vez más nuestras vidas y que podamos, Señor, tener entendimiento para tener acciones concretas en nuestras vidas, para poner en acción tu palabra. Guíanos en tu nombre, Jesús, que podamos disfrutar de tu palabra, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y vamos a hablar de un personaje histórico de la Biblia y vamos a comenzar por la lectura del Salmo 77. Este salmo vamos a leerlo a partir del versículo 1, así que si tenés tu Biblia, te invito a leer. Y mientras leemos, te pido que prestes atención a las sensaciones, a las emociones y a los sentimientos que están escritos y descriptos en este pasaje. Dice así: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Estamos hablando de una persona que expresa un día de angustia. Estaba viviendo angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Una persona que no tenía descanso, no podía descansar. Mi alma rehusaba consuelo. No quería ser consolado. De esta magnitud era su angustia. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba, una persona que tenía palabras de dolor y desmayaba mi espíritu, se sentía desmayado. Y no me dejabas pegar los ojos. No podía dormir, estaba yo quebrantado. Dice que es una persona que en ese momento se sentía quebrantado y no hablaba. Tal era su angustia que ni siquiera tenía ganas de hablar. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Tenía muchas preguntas. Y dice el 7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Las preguntas que venían a su vida, ¿no? Y esto nos recuerda a muchos de nuestros días o de nuestras noches. Muchas veces nos sentimos o nos hemos sentido de esta manera y posiblemente, aunque no quisiéramos,
posiblemente tengamos nuevos momentos como estos en el futuro. Pero yo quiero que veamos que cada momento que enfrentamos una situación emocional en donde los sentimientos y las emociones y las sensaciones parecen tirarnos al piso, son justamente los momentos en que nuestra fe debe fortalecerse. Son los momentos que nuestra fe debe tener fuerza y debe practicar una fortaleza nueva en Dios y en su Hijo Jesucristo. Esta situación que leemos fue escrita por una persona llamada Asaf. Y a este personaje histórico vamos. Asaf, él había sido profeta, él escribe este salmo y también había sido un músico célebre, director musical en su reino, un exponente de la música nacional, un salmista y cantante, un escritor, un maestro en las artes musicales, etc. Había sido muchas cosas, pero entre estas cosas había sido elegido para acompañar con instrumentos la entrada del Arca de la Alianza a Jerusalén cuando David la recuperó. Y te cuento que el Arca de la Alianza era el objeto más preciado en todo el reino, porque representaba el pacto de Dios con su pueblo y representaba la presencia misma de Dios. Y este suceso fue uno de los grandes acontecimientos en la historia del pueblo de Dios, y la alegría de todos llegó a un punto máximo, donde ahí estaba Asaf, el elegido para el cortejo más impresionante en la historia bíblica. Dice Primera de Crónicas 16, 4 y 5, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Y el versículo 5 comienza diciendo Asaf el primero. Asaf fue elegido el primero como ministro de los levitas delante del arca. Fue elegido por David. David fue el máximo rey en la historia de Israel para dirigir las alabanzas a Dios de manera continua. Es decir, siempre y sin parar, 24 horas, los 7 días de la semana, una adoración imparable, eterna. Esto lo podemos leer en Primera de Crónicas, unos capítulos más, 16, versículo 37, que dice: y dejó allí delante del arca David, este rey de Israel, delante del arca del pacto de Jehová dejó a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día, de continuo. Y Asaf fue apartado también y elegido para una gran responsabilidad, para que profetizara bajo las órdenes de este gran rey. En Primera de Crónicas 25:1 dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emam y de Jedutum, para que profeticen, ¿no?, con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. De los hijos de Asaf, acá está Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Y bueno, vemos textos donde escuchamos nombres, pero ahí estaba Asaf elegido para muchas situaciones, para muchas responsabilidades, y a partir de ahí, durante toda la historia del pueblo, de Dios, de la nación de Israel, Asaf y sus descendientes se dedicaron a alabar a Dios, a profetizar, etcétera, ¿no? Y ha trascendido Asaf a lo largo de toda la historia, y lo podemos ver en la historia de los reyes, de las reformas, del cautiverio. Luego del cautiverio, Asaf está ahí presente. Se le atribuyen además 12 salmos. Recuerden que David
se le adjudican 73, Asaf escribió 12. Pero quiero que prestemos atención a un salmo y a un versículo que no escribió Asaf, sino que lo escribió David y dice lo siguiente, es el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y tanto David como Asaf, que recién leíamos, estaban conscientes de la necesidad de vivir en continua alabanza. Y justamente, de hecho, este es el prototípico comportamiento que todo cristiano debería vivir como natural en relación ante Dios. Una vida completa en relación de adoración, una vida natural en proceso de santificación. Esto habla de hábitos constantes, de ver la santidad como una práctica, por haber nacido de nuevo con el propósito de glorificar a Dios. Y este personaje que estamos viendo, Asaf, un personaje histórico, bíblico, este gran músico de la corte del rey, era levita, descendiente de Leví, líder nacional de adoración. De pronto este gran personaje se desmoronó emocionalmente. Algo pasó, no sabemos qué, pero en definitiva no importa saber qué es lo que realmente le pasó, pero ha quedado registrado su estado emocional real y genuino, su estado, para que nosotros también seamos edificados y todas esas sensaciones, emociones y sentimientos son muy parecidos a los que todos en algún momento hemos sentido y podríamos llegar a sentir y experimentar. Pero lo que queda en claro en este salmo es que Asaf podía atravesar esta situación de quebranto de una sola manera, tomado de la mano de Dios. Y él lo expresa así. De hecho, la fe también se trata de presentar batalla. La fe es presentar batalla. La fe es acción de estar en pie de guerra. Es decir, en una batalla de la fe, como dice Timoteo 6:12. La fe es una batalla, y las batallas son para ser peleadas de manera aguerrida. Y también la fe se trata de permanecer firmes en medio del quebranto, porque presentar batalla es permanecer firmes en situaciones complicadas y adversas. Y esta es la perspectiva de reino en el quebranto que le da título a este mensaje. Nosotros debemos entender lo siguiente, que estar en una situación difícil no habla de derrota o fracaso. Para nosotros, los que permanecemos en la fe, de creer en Dios, es todo lo contrario, porque en el camino de Dios el quebranto habla de victoria, de triunfo, de aprobación, de ser aprobados, de prueba, para pulir el material increíble del cual estamos hechos y fabricados, ¿no? Como se prueba el oro. Para esto vamos a leer 1 de Pedro 1, del versículo 6 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Lo podés ver en pantalla. En lo cual vosotros os alegráis. Ustedes se alegran. Yo me alegro. Aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba tu fe, que es mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, el oro se prueba con fuego, la fe también, sea hallada en victoria, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amás sin haberlo visto, y en quien crees. Esto es fe, ¿no? Amar sin haberlo visto, creyendo aunque no lo veas, te alegrás con gozo indescriptible, inefable, glorioso,
Entonces, la prueba de vuestra fe te ubica en un lugar increíble donde sos probado como el oro. Dice la palabra del Señor, como el oro es probado con fuego, ahí de esa manera sos purificado. Somos. Y las pruebas no hay que verlas desde una perspectiva limitada. Nosotros como seres humanos tenemos un modo de ver escaso y pequeño. Y esto se debe porque como ignorantes de la grandeza de Dios, no tenemos una visión amplia. Pero debemos tener o practicar esa mirada amplia, creer en Dios, porque eso es tener fe en medio del quebranto, es tener una perspectiva de reino en el quebranto, perspectiva de reino en las situaciones difíciles. Y para esto les voy a mostrar un ejemplo sencillo, ahí lo pueden ver en pantalla. Este lugar es un límite entre dos países, Zambia y Zimbabue. Son dos países africanos. ¿Qué pasaría si yo les dijera que ustedes tienen que pasar desde el punto A al punto B en 15 minutos? Vamos de campamento, vamos de exploración, vamos hacia este lugar, yo los pongo en el punto 1, en el primer punto, y ahí les digo, desde acá tienen que ir al punto B y tienen 15 minutos para ir. Un lugar espectacular, un lugar increíble, naturaleza, agua, cataratas, verde, muchos árboles frondosos y mucha agua en el horizonte. Tienen 15 minutos, ¿qué harían? Primero me mirarían y me preguntarían qué estoy queriendo probar con esto. Se desesperarían por lograr algo imposible. Si yo les dijera, tienen que pasar en 15 minutos, depende de sus vidas, así que en el punto 2 tienen que estar 15 minutos, si no acá en el punto 1 nos atacan y nos matan, vamos ya urgente hacia ahí y corre riesgo nuestras vidas. Bueno, sería algo imposible, ¿no? Verlo desde esta perspectiva. Pero vamos a ampliar la foto y vamos a ir a la perspectiva amplia. Vamos a mirar el cuadro completo y en este ejercicio con esta imagen los voy a llevar ahora a esta perspectiva. Ahora vemos un puente, vemos que no era tan complicado, vemos un camino que lleva hacia el otro lado y que es posible. Pero desde una perspectiva limitada no lo podemos ver, no podemos llegar a palpar, a comprender una situación desde una perspectiva más simple, pero desde una perspectiva amplia podemos ver que es posible y que quizás lo que les pedí yo no es tan complicado, es tan sencillo como ir, cruzar el puente y pasar para el otro lado caminando, o si querés ir más rápido podés hacerlo. No es tan difícil como parecía, ¿no? Este ejemplo sencillo es para mostrar que nosotros debemos tener una perspectiva de reino amplia, ir al cuadro completo, a la mirada del Señor, para tener esa perspectiva de reino en el quebranto, esa perspectiva de reino que nosotros quizás no la podemos ver cuando estamos muy limitados en una situación límite que nos agobia. Vamos a Santiago 1. Versículo 2, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, que habla justamente de una obra increíble, de un marco mayor más allá del limitado contexto que ven tus ojos y los míos, de una obra completa de perfección e integridad. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe, de tu fe, de la mía, produce algo. Es una máquina de producir cosas increíbles. Paciencia. Mas tenga la paciencia, esta paciencia nos lleva a la obra completa, al marco total, a la perspectiva de reino, que nos lleva a perfección, para que seamos perfectos y cabales. Perfección y entendimiento de lo que sucede sin desesperación, sin que te falte nada. Esto te lleva a un lugar donde no te falta las cosas, sino que la podés ver de una perspectiva de perfección y completa. La prueba de tu fe produce paciencia, y paciencia es contención increíble de paz, es una contención de calma y tranquilidad en la espera
de los procesos. La palabra paciencia, de su origen griego, en este versículo es esto, ¿no? Una resistencia con esperanza, con constancia y perseverancia, que es justamente perseverar haciendo el bien, o perseverar haciendo lo bueno. Y luego agrega, ¿no?, en el versículo que sigue: si no tenés esta mirada de reino, si no lo tenés, pedísela a Dios. El versículo que sigue dice: pedísela a Dios. Y así lo hizo Asaf. En primera de Pedro 4, 12 al 14, toma nota, pero habla de esto, ¿no? Que esta prueba de fuego que debemos atravesar no es algo extraño, sino que tenemos diferentes temporadas que son parte de la revelación de Dios. No toméis como algo extraño, como algo raro, ajeno te acontece. Después pueden ver, repito, en 1 de Pedro 4, 12 al 14. Y si bien las pruebas, a nivel general, cuando habla la palabra de prueba, hace referencia a padecer por causa de Cristo, muchos han muerto, muchos han sido mártires ejecutados, sus cabezas han sido cortadas. Hace referencia, ¿no?, a este padecimiento. Yo quiero referirme al estado emocional que debemos pasar muchas veces en la vida, momentos los cuales nos preparan en definitiva a pasar y resistir causas de dolor mayor. Yo no creo que por ahora seamos torturados por nuestra fe, pero si no podemos aguantar desafíos sencillos, si no nos preparamos en batallas pequeñas, ¿cómo podríamos enfrentar lo que se avecina o causas mayores? ¿Cómo podríamos enfrentarlas? Es una pregunta que me hago y que quiero que la medites. Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo podríamos atravesar lo mucho? ¿Cómo podríamos tener victorias mayores si no podemos tener victorias emocionales en contextos personales aquí y ahora? Y es extraordinario ver la manera en que Asaf decide atravesar el dolor, porque Asaf atraviesa un proceso como un militante por la vida, como un soldado de Jesucristo, entendiendo que su mirada debe ser superior, que debe mirar con la perspectiva de reino, que debe tener la perspectiva de reino en el quebranto. Y este salmo está escrito por Asaf no para hablar de todo lo que siente con dolor y desesperanza, sino que escribe mostrándonos cómo él atravesó esto, porque de hecho arranca el capítulo en el versículo 1 diciendo: decidí clamar a Dios. Digamos, él muestra el marco completo diciendo: yo clamo a Dios. Y vamos a leer desde el versículo 1, dice que Asaf tomó iniciativa, ¿no? Dice: decidí clamar a Dios. Con voz alta clamé, a Dios clamé, y Él me escuchará. Y con esto quiero que veamos el primer punto, que es decidir clamar a Dios. O sea, cuando estoy en un tiempo difícil, punto 1, decidir clamar a Dios. En vez de estar victimizándote, tu decisión debe ser hablar con Dios, clamar, tener un encuentro con Él en tu dificultad. Así que cuando estoy en dificultad, en vez de cualquier cosa, punto 1, nota a mí mismo, nota a mí, nota mental, o lo escribo, o lo que fuera, lo tengo ahí colgado, decido clamar a Dios. Es una decisión. Bien, punto 2, Asaf dice que él sabe que Dios lo va a escuchar, en el versículo 1. O sea que el punto 2, otro punto sería: debo entender que Dios me escucha.
lo debo tomar como una consigna real, como un punto natural, como algo verdadero. Esto es así y solamente así. Dios me escucha. Punto 2, yo debo entender, yo debo saber que Dios me escucha. Por eso nunca debo dudar que Dios me escucha, no debo dudar de esto y que está en control, porque Dios cumplirá sus propósitos en sus tiempos, a su manera, y no a mis tiempos y a mis formas. Otro punto es tomar la decisión de buscar a Dios en mi angustia. Esto está en el versículo 2, estamos hablando del Salmo 77. Dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Qué hizo Asaf? Tomó la decisión de buscar a Dios. Así que en vez de refugiarnos y enfocarnos en nuestros comentarios lastimosos y decir, oh, ¿por qué a mí? Ahogarnos en nuestras penas, ver el vaso vacío. Debemos buscar a Dios como única alternativa. ¿Buscamos a Dios como primera opción? Te pregunto. O como última opción. O sea, en mis notas, este punto es: yo decido buscar a Dios en mi angustia. Y eso está en el versículo 2. Y ahí empieza Asaf, ¿no?, a hablar de que no tenía consuelo. Pero el primer paso que hizo, lo primero que hizo fue depender de Dios 100% en su momento difícil. Entonces, en tu momento difícil, lo primero que tenés que hacer es enfocarte en Dios, no en las personas, no en los comentarios bajoneantes, no en tu ahogo mental, en tus lastimosos pensamientos y comentarios, en ahogar tus penas. No, porque eso no es la perspectiva que tenemos que tener en las manos del Señor. Otro punto. Y esto ya empieza el versículo 10 y 11, luego de que Asaf comenta su dolor, su tristeza, su quebranto emocional. Otro punto, que sería el 4, él decide recordar de manera selectiva lo bueno que hizo Dios por él. Asaf decide, así que nosotros debemos decidir recordar de manera selectiva lo bueno que hizo Dios por mí, que hace Dios por mí, y qué ha estado haciendo en la historia, por cada una de las personas y de los personajes bíblicos en la historia, por los conocidos amigos míos, por los que me rodean y me comentan, y por sobre todo lo que ha hecho por mí. Generalmente, como seres humanos, tenemos la tendencia de hacer memoria selectiva de todo lo malo. Lo primero que nos acordamos es de lo malo. Pero debemos hacer exactamente todo lo contrario. Saber que Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Aún en las dificultades que no nos dejan ver el cuadro completo, en ese momento yo decido hacer memoria selectiva de todo lo bueno que el Señor ha hecho por mí. Esto está en el versículo 10 y 11, cuando leemos: me acordaré de las obras de Jehová. El 10 dice: traeré a memoria todo lo que hizo el Señor por mí, su mano poderosa, y haré memoria de sus maravillas. Otro punto que podemos leer en el versículo 12, que es meditar en todas sus obras y hablar de sus hechos. Dice el versículo 12, meditaré en todas sus obras. Esto lo decía Asaf, ¿no? Hablaré de sus hechos. O sea, que este punto yo debo meditar en sus obras, llenarme la boca con los hechos de Dios y decir: el Señor hizo esto, el Señor es grande, el Señor... llenarme la boca de palabras de victoria, de pronunciamientos de bendición, de hablar de lo que Él es, de todas sus obras, hablar, que mi boca esté llena de lo grandioso que hizo Dios por medio de sus hechos y sus obras y sus maravillas. Eso te cambia la vida cuando vos tenés la perspectiva amplia y completa de Dios. Y el punto que sigue, otro punto, es reconocer que su camino es recto. Está en el versículo 13. Asaf decía: oh Dios, santo es tu camino. Y yo tengo que entender
que el camino de Dios es santo. Decir, Señor, tu camino es santo. Declarar la santidad de Dios, lo que Él es, ¿no? Y, sí, que su camino es santo. No me quiero mezclar los puntos, ese es el punto 6, pero son puntos que yo puse, pueden haber más, pueden haber menos, ¿no? Pero declarar su santidad en vez de culpar a Dios. Declarar su santidad en vez de decir Dios y culpar, ¿no? De todo lo malo. ¿Qué? ¿No recibiré? Yo siempre recibo lo bueno de Dios. ¿Acaso en lo malo no glorificaré también el nombre de Dios? Así que reconocer que su camino es santo. En el versículo 13 habla esto Asaf, pero también en el versículo 13 dice que Dios es grande como nuestro Dios. Y otro punto puede ser reconocer su grandeza y que Él es el único Dios. Declarar su grandeza en lugar de tirarme abajo, de golpear la almohada, de dar puños al aire. Así que otro punto podría ser el 7, reconocer su grandeza y que es el único Dios. Otro punto, en mis notas, a mí mismo, en mi nota mental o en mi libreta, debemos decidir, yo decido, es una acción intencional, decido de reconocer que Él es poderoso y hacedor de maravillas. En el versículo 14 dice Asaf, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Entonces, otro punto sería este, ¿no? Reconocer la grandeza de Dios en lugar de quejarme, de tirarme la almohada y decir por qué, sino entender que en el cuadro completo, en el gran cuadro, en la gran obra de Dios, Él es grande y está en control de todo. Debo decidir y decir, Señor, tú eres poderoso, hiciste maravilla y sos notorio en todos los pueblos tu poder. Otro punto, declarar que Él es quien salva. Él te redime, te redimió, te rescató, te dio vida eterna. Entonces, en el versículo que le sigue, el versículo 15, dice la palabra del Señor, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Con tu brazo redimiste, Él te rescató, Él te salvó, Él te redimió, Él te dio vida eterna. Declara esto, una declaratoria. Punto 9. Yo decido intencionalmente declarar en este tiempo de angustia que Él me ha rescatado y que Él es el dueño de mi salvación y de la vida eterna. Punto siguiente, 10. Declarar que Él está por sobre toda la creación y todo lo creado. En el versículo 16 Asaf dijo, te vieron las aguas, oh Dios, y temieron los abismos, también se estremecieron. Así que un punto interesante es decir, Señor, tú estás por sobre todas las cosas. Tú estás por sobre toda la creación y todo lo creado. Yo soy creación tuya. Yo he sido creado. Tú estás por sobre mí y tú tienes el control de todo. Me pongo en tus manos. Otro punto, el versículo 18, luego de hablar de las grandezas del Señor y de cómo todo lo creado responde ante Él, dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, ¿no? Y tenemos que entender que su voz es creación, su palabra es victoria, que todo se somete ante su voz, ante el sonido de su palabra, que su palabra su palabra es verdad, sus mandamientos son hermosos, que su palabra, su voz es victoria para mí y me transforma, me llena, me edifica. Entonces, punto siguiente, su palabra, su voz es victoria, es creación.
Punto 12, Él abre caminos y sendas donde no hay. Entonces, en el otro punto, en mi angustia, yo debo decir, tú abres caminos, Señor. Yo entiendo que abres sendas, abres puertas donde no existen. Y esto está en el versículo 19 que dice, en el mar fue tu camino, abriste un camino en el mar, y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas. En el versículo 19 está hablando de que el Señor abre camino y no lo detiene nada. Así que yo en este punto, en el punto creo que vamos por el 12, podemos decir en mi angustia, Señor, tú abres camino. Me pongo en el marco general, me pongo en el cuadro completo, lo miro desde tu perspectiva de reino y entiendo que tú vas a abrir camino. Yo estoy en tus manos. En esta situación difícil, en donde mi vista no puede ver y es muy corta ante la situación, tú vas a abrir camino. En el marco completo, más allá de este contexto, más allá de esta situación, mi condición es hijo de Dios. Mi situación no me condiciona. Esta situación no limita mi condición de hijo de Dios. Y otro punto, y finalizamos con el punto 13, reconocer que Dios conduce a su pueblo. Dice el 20, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Él me conduce. Jehová es mi pastor, yo soy su rebaño, su oveja. Yo debo reconocer que Dios me conduce. Entonces, yo mencioné 13 puntos, puedo agregar más, puedo sacar uno, pero no importa, yo debo tener una perspectiva de reino en el quebranto y en ese momento decir, bueno, yo tomo la iniciativa, yo decido, me pongo en las manos del Señor y intencionalmente entiendo, decido, proclamo, medito, reconozco, declaro, entiendo, profetizo, como hizo Asaf, ¿no? Profetizo que el Señor me dará victoria en esta situación. Entonces, justamente, nosotros debemos entender que somos ministros del Señor como Asaf. Así como Asaf fue puesto como ministro a perpetuidad, 24 horas, los 7 días de la semana, de manera eterna, de manera continua, como alabador todoterreno de la gloria de Dios, él y su descendencia, nosotros debemos ser el cristiano que glorifica al Señor y que tiene una adoración imparable. Así como Asaf fue elegido por David, David también reconoció, como leíamos en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esta es la perspectiva del reino, en el quebranto. Como Asaf, como David, como todo cristiano, nosotros debemos ser en todo momento personas de continuo que se aferren al Señor, aún en la dificultad, así como le pasó a Asaf y tuvo esta recaída, una persona que estaba puesta para adorar a Dios y que su vida se dedicaba en festejar las glorias de Dios, tuvo una recaída, tuvo una caída emocional, pero él nunca dejó la perspectiva del reino, sino que nos dejó este salmo para decir, en mis caídas yo tomo en mis manos el control de mi vida para no perder la perspectiva del reino en el quebranto, glorificar a Dios en esta situación y salir en victoria. Así que, amén. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor para que el Señor obre y te guíe y nos dé palabra de victoria en situaciones que debemos afrontar.
Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas. Guíanos en todo, Señor. Y cada persona que ha escuchado esta palabra pueda tener una perspectiva de reino, pueda ver el marco de manera completa y que entienda que tú estás por sobre todas las cosas y que en situaciones difíciles nuestra situación no modifica nuestra condición de victoria y de hijos tuyos. Trae transformación a cada una de las personas que han escuchado este mensaje y que pongan sus vidas en tus manos y que puedan poner por obra tu palabra, que es viva, es eficaz, y esa eficiencia, esa eficacia que tiene tu palabra es la que nos transforma para tener un modelo de vida cotidiano, hábitos saludables de victoria, que es la santidad misma, para permanecer en integridad, Señor. Las 24 horas del día, las 7 días de las semanas, aún a pesar de situaciones que nos tiren hacia abajo y nos hagan decaer, que podamos entender que nuestras emociones están en tus manos y que en las tristezas, Señor, tú glorificas tu nombre y que saldremos victoriosos, Señor, en todo momento. Nos ponemos en tus manos, gracias Padre, y que haya victoria en esta semana para cada uno de los que te aman. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias por compartir este momento con nosotros. Es una bendición que la palabra del Señor nos transforme una vez más. Dios te bendiga. Pierdes